Hola, hola. ¿Sabes cómo se valora y administra un fondo de inversión colectiva? ¿Sabes cómo se calcula el valor de una unidad en un fondo de inversión? ¿Tienes claro quiénes toman las decisiones dentro de un fondo? ¿Y por qué entender esto te puede ayudar a invertir con mayor criterio y seguridad? Mi nombre es Andrés Vargas y esto es Bitácora de un inversor. Hoy vamos a leer y comentar las guías AMB, un material público y oficial diseñado para quienes quieren prepararse para la certificación del autorregulador del mercado de valores de Colombia y también para todos los que quieran aprender sobre finanzas e inversiones con estructura, claridad y enfoque práctico. La certificación AMB valida tu conocimiento técnico y ético, sobre todo si trabajas o quieres trabajar como asesor financiero, operador o en cualquier rol dentro del mercado de valores colombiano. Aquí en el canal te acompañamos en este proceso para que puedas estudiar estas guías de forma flexible, accesible y sobre todo entendible. Así que ponte cómodo o dale play mientras haces otra actividad, porque hoy vamos a leer la guía AMB de fondos de inversión colectiva, parte 2. ¿Listo? Entonces, traigo al escenario la guía AMB para que la estudiemos y la leamos juntos. ¿Listo? Entonces, hoy este es el segundo video de esta guía de lecturas de la guía de fondos de inversión colectiva y estamos en la página 17, capítulo 2, normativa de los fondos de inversión colectiva. Los objetivos de aprendizaje de este capítulo, primero, es identificar los órganos de administración y control de los fondos de inversión colectiva en Colombia. Segundo, conocer las características de las participaciones de los FIC. Tercero, comprender aspectos fundamentales relativos a los fondos de inversión colectiva, como la valorización, las fusiones y liquidaciones y gastos atribuibles. Entonces, un subcapítulo, participaciones y valor de unidad. La unidad de inversión de un FIC corresponde a la participación de manera similar a cómo funcionan los fondos mutuos en jurisdicciones como la de Estados Unidos. Cada participación de un FIC representa la propiedad proporcional que el inversionista tiene del portafolio o conjunto de valores y activos que son propiedades del fondo, así como el ingreso que este portafolio genere. El valor de una unidad de un FIC corresponde al valor patrimonial del fondo para cada unidad de participación. El valor patrimonial de un FIC proviene de los rendimientos más los aportes y demás ingresos menos los retiros y gastos del fondo. Para determinar el valor de una unidad se realiza la siguiente división. Y aquí en la guía nos muestran una fórmula. Entonces la fórmula, abro paréntesis, es todos los activos del fondo menos los pasivos del fondo, cierro paréntesis, y todo esto se divide en el número de unidades del fondo. Entonces, esa es la primera fórmula que nos muestra. ¿Listo? Ahora, el valor por unidad de los activos de los FIC menos sus pasivos se llama valor de los activos netos o Net Asset Value o NAV, las siglas NAV. Entonces, el NAV es igual al valor de la unidad menos los pasivos del fondo. ¿Listo? Recuerden que NAV es el valor de los activos netos. El patrimonio del FIC puede aumentar o disminuir por dos razones. Primero, entradas o salidas de participantes, pues el número de participaciones en circulación varía constantemente. A medida que los inversores entran o salen del FIC, pues porque cada quien puede entrar y vender su participación de un FIC, ¿sí o no? Segundo, variaciones en el valor del mercado de los activos que componen el portafolio del FIC. Es decir, cuando se desvaloriza o sube el valor de los activos que tiene el FIC, pues el FIC, la unidad del valor del FIC se valoriza o se desvaloriza. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. El artículo 31165 del decreto 2555 del 2010 establece que bajo un mismo reglamento y plan de inversiones, los FIC pueden tener diferentes tipos de participaciones creadas de conformidad con los tipos de inversionistas que se vinculen a este. Por ejemplo, pueden existir tipos de participación diferentes para inversionistas vigilados por la superintendencia financiera o para inversionistas con participaciones inferiores a cierto monto. De igual forma, el citado artículo establece que, sin prejuicio del principio de trato equitativo a los inversionistas que se encuentren en las mismas condiciones objetivas,
Cada tipo de participación permite a las sociedades administradoras de FIC otorgar derechos y obligaciones diferentes a los inversionistas que los adquieran, en aspectos como votos en las comisiones de administración y reglas para realizar los aportes y redimir las participaciones del fondo de inversión colectiva. A su vez, cada tipo de participación genera un valor de unidad independiente. Avancemos. Otro subcapítulo que se llama Órganos de los fondos de inversión colectiva. El título 5 del libro primero de la parte 3 del decreto 2555 de 2010 define los siguientes órganos de administración para los FIC o fondos de inversión colectiva. Primero, una junta directiva. Segundo, un gerente. Tercero, un comité de inversiones. Cuarto, un revisor fiscal. Y quinto, una asamblea de inversionistas. ¿Listo? Avanzamos al subcapítulo Junta Directiva. Con respecto a la administración del FIC, la Junta Directiva de la Sociedad Administradora del FIC debe cumplir las obligaciones definidas en el artículo 31511 del Decreto 2555 de 2010, dentro de las que se destacan las siguientes condiciones o obligaciones que tiene que cumplir la Junta Directiva. Definir las políticas y procedimientos aplicables al desarrollo de la actividad de administración de fondos de inversión colectiva. Definir para cuáles FIC o familias de FIC las sociedades administradoras ejercerá la gestión del portafolio de manera directa y para cuáles delegará a un gestor externo. Designar a la entidad que prestará los servicios de custodia de valores. Definir los criterios o estándares aplicables a la selección de entidades encargadas de la gestión y de la custodia de los fondos de inversión colectiva administrados por la sociedad autorizada. Fijar los procedimientos y políticas para determinar el proceso de valorización del portafolio de los FIC administrados y de sus participaciones, así como medidas de control que permitan vigilar el cumplimiento de las reglas establecidas para su valoración. Otra regla que tiene la Junta Directiva es diseñar políticas, directrices y procedimientos de gobierno corporativo y de control interno orientadas a administrar riesgos que puedan afectar a los FIC administrados. Aprobar los manuales para el control y prevención del lavado de activos de gobierno corporativo, incluyendo el código de conducta, de control interno y los demás necesarios para el cumplimiento de las normas aplicables. Diseñar y aprobar las políticas para la presentación de toda la información necesaria a la Asamblea de Inversionistas, que permita establecer el estado de los FIC administrados. Definir las situaciones constitutivas de conflicto de interés, así como las políticas y los procedimientos para su prevención y administración. Determinar políticas y directrices y procedimientos para determinar la calidad de la información divulgada al público en general, a los inversionistas y a la superintendencia financiera. Nombrar el gerente del FIC y su suplente. Autorizar al FIC realizar emisiones de bonos. Cuando no exista gestor externo, la junta directiva de la sociedad administradora debe elegir a los miembros del comité de inversiones, establecer los lineamientos para el ejercicio de sus funciones y realizarle seguimiento. Asimismo, debe diseñar políticas, directrices y procedimientos de gobierno corporativo y de control interno, orientadas a administrar los riesgos que puedan afectar a los FIC gestionados. Y otra regla que nos describe acá la guía, que debe cumplir la junta directiva, es cuando la sociedad administradora de FIC no realice la distribución de los FIC por medio de distribuidores especializados, la junta directiva de la sociedad administradora debe definir las políticas y procedimientos aplicables al desarrollo de la actividad de distribución del FIC. Otro subcapítulo se llama el gerente. De acuerdo al artículo 31521 del decreto 2555 de 2010, todo FIC debe tener un gerente, persona natural de la dedicación exclusiva con su respectivo suplente, nombrado por la junta directiva del gestor externo, del gestor extranjero o de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva, según sea el caso. La función del gerente del FIC es la ejecución de la gestión del portafolio del FIC gestionado, tomando decisiones de manera profesional con la diligencia exigible a un experto prudente y diligente, con base en la política de inversión del FIC, el reglamento y las normas aplicadas. Tanto el gerente como el respectivo suplente del FIC deben contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, RNPMB. Por otra parte, una misma persona puede ser el gerente de múltiples FIC administrados por la sociedad administradora o gestionados por el gestor externo o el gestor extranjero.
así como los fondos que hagan parte de una misma familia de FIC o de varias familias de FIC. El suplente solo actúa en caso de ausencias temporales o absolutas del principal. Con base en lo establecido en el artículo 31523 del Decreto 2555 de 2010, dentro de las funciones del gerente o el respectivo suplente del FIC se destacan las siguientes. Entonces, primero, tener en cuenta las políticas diseñadas por la Junta Directiva de la Sociedad Gestora para identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos al momento de tomar decisiones de inversión. Documentar con detalle y precisión los problemas detectados en los envíos de información de la sociedad administradora de los FIC a los inversionistas y a la superintendencia. Asegurarse que la sociedad gestora cuente con personal idóneo para el cumplimiento de las obligaciones de información, así como ejercer supervisión permanente sobre el personal vinculado a la gestión del portafolio. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos que imposibiliten o dificulten el cumplimiento de sus funciones. Previa información a la Junta Directiva. Presentar la información a la Asamblea de Inversionistas, que contenga como mínimo los estados financieros básicos de propósito general, la descripción general del portafolio, la evolución del valor de la participación, del valor del FIC y de la participación de cada inversionista dentro del fondo. ¿Listo? Ahora hablemos del comité de inversiones, que ese es otro subcapítulo. En cuanto al comité de inversiones del FIC, el artículo 31531 del decreto 2555 de 2010 establece que el gestor externo o el gestor extranjero o la sociedad administradora de FIC, según sea el caso, tiene las siguientes funciones. Primero, realizar el análisis de las inversiones y de los emisores. Y segundo, definir los cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de inversiones, teniendo en cuenta la política de riesgos de la entidad administradora y del FIC. Avanzamos. Asimismo, es posible que el comité de inversiones sea el mismo para todos los FIC gestionados por el correspondiente sociedad administradora o gestor externo o extranjero, según corresponda. Los miembros del comité de inversiones se consideran administradores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995. Siguiente subcapítulo, el revisor fiscal. La revisoría fiscal del FIC está conformada por todo el equipo técnico y humano designado para tal fin y debe ser dirigido por un revisor fiscal, que puede ser una persona natural o jurídica. El revisor fiscal de la respectiva sociedad administradora o del gestor externo o del distribuidor especializado ejerce las funciones respecto de cada uno de los FIC que la entidad administre, gestione o distribuya. Los reportes o informes relativos al FIC deben presentarse de forma independiente a los referidos a la sociedad administradora, gestor externo o distribuidor especializado. En todo caso, el FIC puede contratar un auditor externo con cargo a sus recursos según las reglas que se establezca en el reglamento. Nuevo subcapítulo, la Asamblea de Inversionistas. Finalmente, con base en lo establecido en el artículo 31561 del Decreto 2555 de 2010, la Asamblea de Inversionistas está constituida por los inversionistas del FIC y puede deliberar con la presencia de un número plural de inversionistas que represente como mínimo el 51% de las participaciones del respectivo FIC. De por otra parte, a menos que el reglamento prevea una mayoría superior que no pueda superar el 70% de las participaciones presentes de la respectiva reunión. Las decisiones de la Asamblea se toman mediante el voto favorable de por lo menos la mitad más una de las participaciones presentes en la respectiva reunión, teniendo en cuenta que cada participación otorga un voto. La participación de la sociedad administradora como inversionista del FIC que administra no se tiene en cuenta para determinar el quórum deliberatorio y le da derecho a voto. La asamblea de inversionistas puede ser convocada por la sociedad administradora, por el gestor externo en caso de que exista, por el revisor fiscal, por los inversionistas del FIC, que representen mínimo el 25% de las participaciones por la Superintendencia Financiera de Colombia. El orden del día debe incluirse en la convocatoria, que debe realizarse a través de una publicación en un diario de amplia circulación nacional señalado en el reglamento y en el sitio web de la sociedad administradora. Las funciones establecidas para la Asamblea de Inversionistas del FIC son las siguientes: designar, cuando lo considere conveniente, un auditor externo para el FIC,
Disponer que la administración del FIC se entregue a otra sociedad legalmente autorizada para tal efecto. Decretar la liquidación del FIC y, cuando sea el caso, designar al liquidador. Aprobar o improbar el proyecto de fusión del FIC. Solicitar a la sociedad administradora del FIC la remoción del gestor externo de conformidad con las causales contempladas en el reglamento. Un aspecto importante incorporado en la normatividad vigente es que, como alternativa a la realización de la asamblea de inversionistas, el reglamento del FIC se puede establecer la realización de una consulta escrita a todos los inversionistas del respectivo FIC, denominada consulta universal, la cual debe surtir el procedimiento definitivo en el artículo 31564 del decreto 2555 de 2010. Otro subcapítulo, valoración del FIC, del Fondo de Inversión Colectiva. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31171 del decreto 2555 del 2010, el propósito fundamental de la valoración de las inversiones de los FIC es el cálculo, registro contable y revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al cual determinado valor activo, título o derecho económico podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado para dicha fecha. Actualmente, la valoración del FIC es diaria para reflejar las condiciones de los mercados financieros y es expresada en pesos y unidades que representan la participación del valor patrimonial del fondo. Esta valoración se realiza de conformidad con la metodología e instrucciones dispuestas por la Superintendencia Financiera, establecidas en la Circular Básica y Contable y Financiera del capítulo 11. Adicionalmente, la Circular Externa 6 del 2021 de la Superintendencia Financiera impartió instrucciones con el propósito de reconocer la dinámica del mercado secundario de los títulos de participación emitidos por FIC cerrados, FSP, patrimonios autónomos o en procedimientos de titularización inscritos en el RNB, con lo cual modificó la metodología de valoración de las participaciones emitidas por estos vehículos. Previamente, la valorización de este capítulo de inversiones se hacía a partir del valor de la unidad o valor patrimonial, mientras que, a partir de la modificación normativa, es decir, desde el 1 de junio de 2021, se busca que el precio de valorización incorpore las señales de mercados originadas en las negociaciones de los títulos. En particular, las modificaciones incorporadas por la Circular Externa 6 en el numeral 6.22 del capítulo 1.1 de la Circular Básica y Contable y Financiera indican que la valoración de los instrumentos deben darse de acuerdo con las metodologías de valoración desarrolladas por los proveedores de precios de valoración, que pueden utilizar como insumo el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora cuando el proveedor de precios considere que no hay información suficiente de negociaciones o registro de operaciones en el mercado para calcular el valor razonable de estos valores. Prohibiciones y conflictos de interés. De acuerdo con el artículo 311.10.1 del decreto 2555 de 2010, las sociedades administradoras de FIC y el gestor externo, en caso de existir, deben abstenerse de realizar, entre otras, cualquiera de las siguientes actividades. Entonces, primero, ofrecer o administrar FIC sin estar habilitado legalmente para realizar dicha actividad o sin haber obtenido la autorización del respectivo reglamento. Segundo, conceder préstamos con dineros del FIC o con recursos captados mediante la emisión de bonos del FIC, salvo que corresponda a operaciones de reporto, actividades simultáneas activas y de transferencia temporal de valores. Tercero, aceptar las participaciones en el FIC como garantía de créditos que hayan concedido a los inversionistas de dicho FIC. Cuarto, invertir los recursos del FIC en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante o, para el caso de una titularización, originador sea la propiedad, sociedad administradora o el gestor externo. Destinar recursos de manera directa o indirecta para el apoyo de liquidez de la sociedad administradora o del gestor externo. Las subordinadas de los mismos, su matriz o sus subordinadas. Actuar directa o indirectamente como contraparte del FIC que administra. Recuerden que estamos leyendo todas las prohibiciones del administrador del fondo.
¿Listo? Utilizar directa o indirectamente los activos de los FIC para otorgar reciprocidades que faciliten la realización de otras operaciones por parte de la sociedad administradora del FIC, del gestor externo o de personas vinculadas. Comprar o vender para el FIC, directa o indirectamente, activos que pertenezcan a los socios, representantes legales o empleados de la sociedad administradora o del gestor externo o a sus cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o sociedades en que estos sean beneficiarios reales del 25% o más del capital social. Adicionalmente, con base en lo establecido en el artículo 31110.2 del decreto 2555 del 2010, se entienden como situaciones generadoras de conflicto de interés que deben ser administradas y reveladas por las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva y por el gestor externo en caso de que aplique las siguientes con su respectivo tratamiento. Entonces nos muestran una tablita, la tabla número 3, situaciones generadoras de conflictos de interés con deber de administración por sociedades administradoras de FIC. ¿Listo? Entonces, el primer conflicto de interés que puede tener es la celebración de operaciones en las que concurran las órdenes de inversión de varios FIC, fideicomisos o portafolios administrados por una misma sociedad o gestionados por un mismo gestor externo, sobre los mismos valores o derechos de contenido económico. El tratamiento para este conflicto de interés debe ser: se debe realizar una distribución de la inversión sin favorecer ninguno de los FIC partícipes, en detrimento de los demás, según se establezca en el Código de Gobierno Corporativo. Otro conflicto de interés: la inversión directa o indirecta que la sociedad administradora del FIC o el gestor externo pretenda hacer en los FIC que administra o gestiona. La solución a este conflicto de interés es que en el reglamento y en el prospecto debe establecerse expresamente el porcentaje máximo de participaciones que la respectiva entidad podrá suscribir, el cual nunca podrá superar el 15% del valor del fondo de inversión al momento de hacer la inversión. Y segundo, que la sociedad administradora o el gestor externo deba conservar las participaciones que haya adquirido durante un plazo mínimo de un año, si el término de duración del FIC es superior a dicho plazo, o durante la mitad del término previsto durante la sociedad del FIC si este es menor a un año. No obstante, en situaciones extraordinarias que afecten de manera grave la operación del FIC, la sociedad administradora puede sobrepasar temporalmente el límite fijado, siempre y cuando garantice los derechos de los inversionistas del FIC e informe de manera simultánea a la Superintendencia Financiera. Otro conflicto de interés es que la inversión directa o indirecta de los recursos del FIC en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización sea la matriz o sus subordinados, o las subordinadas de la sociedad administradora o del gestor externo. ¿Cómo mitigamos este conflicto de interés? Pues en este caso, esta inversión solo puede efectuarse a través de sistemas de negociación de valores debidamente autorizados por la superintendencia, excepto en los fondos bursátiles. El monto de los recursos invertidos en estos valores no puede superar el 10% de los activos del respectivo FIC o hasta el 30% si la asamblea de inversionistas lo autoriza. La sociedad administradora puede conformar FIC constituidos con valores emitidos por un único emisor, en cuyo caso la inversión representará como mínimo un 80% del valor de los activos del respectivo FIC. El porcentaje restante deberá ser invertido en fondos del mercado monetario o en depósitos a la vista en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera. Otro conflicto de interés: la realización de depósitos en cuentas corrientes o de ahorro en la matriz A o subordinadas. La solución a este conflicto de interés o el momento de prevenirlo es: en ningún caso el monto de estos depósitos puede exceder el 10% del valor de los activos del respectivo FIC. Sin embargo, esta provisión no aplica durante los primeros 6 meses de operación del FIC, en cuyo caso el monto de estos depósitos no puede superar el 30% del valor de los activos del respectivo FIC. Otro conflicto de interés: en el caso de FIC con apalancamiento, la celebración de operaciones apalancadas para el FIC, directa o indirectamente con la matriz, sus subordinadas o las subordinadas de las sociedades administradoras o del gestor externo.
Aquí lo que se debe hacer es que el monto de estas operaciones apalancadas nunca puede superar el 10% de los activos del FIC. Otro conflicto de interés. Para el caso de FISI, que son los fondos de inversión colectivos inmobiliarios, la aceleración de operaciones del crédito para el FISI, directa o indirectamente con la matriz, sus subordinadas o las subordinadas de la sociedad administradora o del gestor externo, ese puede ser un conflicto de interés. Y en su tratamiento es que el monto del crédito nunca podrá superar el 10% de los activos del respectivo fondo. Y un último caso que nos plantean acá de conflicto de interés es para el caso de FISI también la realización de aportes en activos admisibles por parte de, primero, la matriz de la sociedad administradora del FISI o la sociedad o las sociedades subordinadas de aquello. Y dos, los accionistas de la sociedad administradora que no contenga. ¿Listo? Y el tratamiento es, debe efectuarse la revelación de la forma indicada en el parágrafo del artículo 35115 del decreto 2555 del 2010. Por último, en el caso de FIC, emisores de bonos, la sociedad administradora, la matriz, sus subordinadas o las del gestor externo, directa o indirectamente, únicamente pueden suscribir hasta el 10% del monto total de la emisión. ¿Listo? Con eso se cierra este capítulo de conflictos de intereses y abrimos un nuevo subcapítulo que se llama fusión y liquidación de los fondos de inversión colectiva. Con base en el artículo 31211 del decreto 2555 del 2010, el procedimiento de fusión de dos o más FIC que pertenezcan o no a la misma familia del FIC es el siguiente. Primero, elaboración del proyecto de fusión que contenga los datos financieros y económicos de cada uno de los FIC, objeto de la fusión, con sus respectivos soportes, y un anexo explicativo sobre los mecanismos que se utilizarán para nivelar el valor de la unidad de los FIC a fusionar, incluyendo la relación de intercambio. ¿Listo? Aprobación, ahora el segundo punto es aprobación del proyecto de fusión por la Junta Directiva de la sociedad administradora involucrada. En caso de existir varias sociedades administradoras, debe ser aprobada por las juntas directivas correspondientes. Tercero, una vez aprobado el compromiso, se debe realizar la publicación en un diario de amplia circulación nacional del resumen del compromiso de fusión. Cuarto, convocatoria a la Asamblea de Inversionistas mediante una comunicación escrita acompañada del compromiso de fusión, la cual puede realizarse dentro de transcurridos 15 días hábiles del envío de la comunicación. Para la realización de la asamblea serán aplicables las normas previstas para la Asamblea General de Accionistas establecidas en la legislación mercantil en lo que resulte aplicable. Quinto, los inversionistas que no estén de acuerdo con el compromiso de fusión o los que no asistan a la asamblea en la que se decida la fusión pueden ejercer el derecho de solicitar la readhesión de sus participaciones, en cuyo caso el término de un mes se cuenta desde el día de la celebración de la asamblea de accionistas. De inversionistas del fondo, ¿no? Ahora, sexto, una vez aprobado el compromiso de fusión por la Asamblea de Inversionistas, se informa a la superintendencia de dicho compromiso mediante comunicación escrita a la cual se debe anexar el proyecto de fusión aprobado y las actas resultantes de las asambleas y reuniones de juntas directivas. Un aspecto adicional para tener en cuenta es que cuando la fusión de dos o más FIC se realice entre fondos administrados por diferentes sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva, dicha fusión debe ser autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por otra parte, el artículo 31221 del decreto 2555 de 2010 explica de manera exhaustiva los causales de liquidación aplicables a los FIC. Entre otras se consideran los siguientes. Primero, el vencimiento de término de duración. Segundo, la decisión válida de la Asamblea de Inversionistas de liquidar el FIC. La decisión motivada técnica y económicamente de la Junta Directiva de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Colectiva de liquidar el Fondo de Inversión Colectiva. Cuarto, cualquier hecho o situación que ponga a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Colectiva en imposibilidad definitiva de continuar desarrollando su objeto social, así como en el caso de que exista gestor externo y no resulte viable su reemplazo en condiciones que aseguren la normal continuidad de la marcha del FIC gestionado, cuando el patrimonio del FIC esté por debajo de 39.500 VTs. La toma de posesión de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva
o del gestor externo en caso de existir y cuando no resulte viable su reemplazo en condiciones que aseguren la normal continuidad del fondo de inversión colectiva gestionado. Otro punto es si después de un año de operación del FIC no se cumple con los límites de participación por inversionista, según establecido en el artículo 31162 del decreto 2555 del 2010. Esta causal puede ser enervada durante máximo 2 meses. Cuando se presente alguna de las causales de liquidación, la sociedad administradora de FIC debe comunicarlo inmediatamente a la Superintendencia Financiera, a las bolsas de valores y a las entidades administradoras de los diferentes sistemas de negociación de valores en los que se encuentren inscritos los valores, los valores respectivos. Asimismo, a los inversionistas se les comunicará la ocurrencia de la causal de liquidación del FIC por los medios previstos en el reglamento. Estas comunicaciones deben realizarse a más tardar el día siguiente de la ocurrencia de la causal. Finalmente, en el artículo 31122 del decreto 2555 de 2010, establece detalladamente los siguientes 9 pasos para el proceso liquidatorio del Fondo de Inversión Colectiva. Primero, a partir de la fecha de ocurrencia de la causal de liquidación y mientras ésta subsista, el FIC no puede constituir nuevas participaciones ni atender redenciones. Adicionalmente, cuando haya lugar, se suspende la negociación de los valores emitidos por el FIC. Segundo, cuando la causal de liquidación sea distinta del vencimiento de término de duración o decisión de la asamblea de inversionistas, la sociedad administradora debe convocar a la asamblea de inversionistas y celebrarse entre los 5 y 10 días calendarios siguientes a la fecha de la comunicación de la noticia de liquidación. Tercero, el caso de que esta asamblea no se realice por falta de quórum, se debe citar nuevamente para celebrarse entre los 3 y 6 días calendarios siguientes a la fecha de la asamblea fallida, caso del que se puede deliberar cualquier quórum. Cuarto, en el evento en que la liquidación haya ocurrido por decisión de la junta directiva de la sociedad administradora, motivada técnica y económicamente o por alguna situación que haya puesto a la sociedad administradora en imposibilidad definitiva de continuar desarrollando su objeto social, la asamblea de inversionistas puede decidir si entrega a la administradora del FIC o a otra sociedad legalmente habilitada para administrar FIC o a la gestión a otro gestor externo cuando sea el caso. De ser así, la asamblea debe establecer las fechas y condiciones en las que se realiza el traspaso del fondo de inversión al administrador seleccionado. Quinto, acaecida la causal de liquidación, si la misma no es enervada, la asamblea de inversionistas debe decidir si la sociedad administradora desarrolla el proceso de liquidación o si se designa un liquidador especial. En caso de que la asamblea no designe un liquidador especial, se entiende que la sociedad administradora adelantará la liquidación. Sexto, el liquidador debe obrar con el mismo grado de diligencia, habilidad y cuidado razonables de los exigidos para la sociedad administradora. El paso 7 que deben seguir es: el liquidador procederá inmediatamente a liquidar todas las inversiones que constituyan el portafolio del FIC en el plazo señalado en el reglamento, el cual no puede superar un año. Vencido este término, si todavía existen activos cuya realización no haya sido posible, la asamblea de inversionistas debe reunirse en los siguientes máximo 4 meses y puede realizar las siguientes acciones. A. Otorgar el plazo adicional que estime conveniente para que el liquidador continúe con la gestión de liquidación de las inversiones pendientes, en cuyo caso debe acordar las fechas en que el liquidador presentará informes sobre su gestión a los inversionistas de forma individual o a la asamblea de inversionistas. La asamblea de inversionistas puede prorrogar hasta por un año el plazo adicional inicialmente otorgado en el evento de que los activos no se hayan podido liquidar y en todo caso mediante un informe detallado del liquidador sobre las gestiones realizadas. Si durante el plazo adicional no es posible liquidar los activos, previo informe detallado del liquidador sobre los gastos y gestiones realizadas, la asamblea de inversionistas puede decidir prorrogar el plazo otorgado considerando las especiales condiciones del activo a liquidar.
así como un análisis del costo-beneficio de continuar con la gestión de liquidación y cualquier otro mecanismo que pudiera ser procedente para el pago a los inversionistas. B. Solicitar al liquidador que los activos sean entregados en pago a los inversionistas en proporción a sus participaciones, para lo cual la asamblea de inversionistas puede reunirse en cualquier tiempo. C. Tomar las decisiones que considere pertinentes para lograr la liquidación de las inversiones y la adecuada protección de los derechos de los inversionistas. Octavo. Una vez liquidadas todas las inversiones, se procede inmediatamente a cancelar a los inversionistas las participaciones en un término máximo de 15 días hábiles después del vencimiento del plazo previsto. El noveno paso es, si se venció un periodo máximo de pago de las participaciones y existen sumas pendientes de retiro a favor de los inversionistas, se sigue este procedimiento. A. Si el inversionista ha informado a la sociedad administradora por medio escrito una cuenta bancaria para realizar depósitos o pagos, el liquidador debe consignar el valor pendiente de retiro en dicha cuenta. B. De no ser posible la consignación y en caso de que el inversionista haya señalado o identificado por medio escrito un mandatario para el pago a un beneficiario, el liquidador realizará el pago de los aportes pendientes de retiro a dicha persona. Ante la imposibilidad de realizar el pago de conformidad con alguno de los literales anteriores, será aplicable el artículo 249 del Código de Comercio. Ahora otro subcapítulo. Gastos atribuibles a los fondos de inversión colectiva. Entonces, los gastos pueden ser el costo del contrato de depósitos de los valores que componen el portafolio del FIC. Otro gasto, el costo del contrato de custodia de los valores que hagan parte del portafolio del FIC. Tercero, la remuneración de la sociedad administradora y del gestor externo en caso de existir. Cuarto, honorarios y gastos en que se incurra para la defensa de los intereses del FIC. Quinto, valor de los seguros y amparos de los activos del FIC. Gastos bancarios por el depósito y transferencia de los recursos del FIC. Gastos por la citación y celebración de asamblea de inversionistas. Tributos que graven directamente los valores, los activos o los ingresos del FIC. Costo de inscripción de valores representativos de derechos de participación en el RNB y en la Bolsa de Valores, o costos de inscripción de bonos en el RNB y en la Bolsa de Valores para los FIC cerrados. Honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del FIC. Pago de comisiones por adquisición o enajenación de activos y realización de operaciones, así como la participación en sistemas de negociación o de registro. Intereses y demás rendimientos financieros a cancelar por la emisión de bonos por parte del FIC, operaciones repo pasivas, simultáneas pasivas y transferencia temporal de valores TTV, y para el cubrimiento de los costos de otras operaciones apalancadas autorizadas. Costos de calificación del FIC, gastos por concepto de coberturas o derivados, cuotas de administración de inmuebles en caso de los FICI, costo de servicios y seguros relacionados con inmuebles y proyectos inmobiliarios en el caso de los FICI. El artículo 31181 del Decreto 2555 de 2010 establece que todos los gastos a cargo del FIC deben relacionarse de forma pormenorizada en el reglamento, puesto que se entiende que aquellos no relacionados están a cargo de la sociedad administradora. Adicionalmente, en los FIC en los que hay tipos de participación diferenciales, los gastos y obligaciones que no sean atribuibles expresamente a dicha diferenciación son asumidos a prórrota por la totalidad de los inversionistas del FIC. Subcapítulo: Características de la política de inversión. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31141 del Decreto 2555 del 2010, la política de inversión del FIC o la familia de FIC debe estar definida de manera previa y clara en el reglamento y en el reglamento marco, así como en el prospecto, de una forma comprensible para los inversionistas y el público en general. Para lograr ese propósito, la misma regulación considera tener en cuenta los siguientes aspectos como contenido de la política de inversión. Primero, plan de inversiones del FIC. 2. Parámetros para el manejo de las operaciones del mercado monetario. Tercero, políticas en relación con los depósitos en cuentas corrientes o de ahorros. Perfil de riesgo del FIC, fundamentos en la descripción y el análisis de los riesgos que puede incluir el portafolio de inversiones.
Política de gestión de riesgos. El plan de inversiones debe contener como mínimo lo siguiente. Primero, aspectos generales. Descripción del FIC. Término de duración. Sede principal donde se gestiona el FIC. Naturaleza del patrimonio. Constitución y extensión en la cobertura. Monto mínimo de suscriptores y aportes requeridos por el FIC para iniciar inversiones, entre otros. Segundo, una política de inversión del FIC o de la familia del FIC. Tercero, mecanismos de seguimiento y control del Fondo de Inversión Colectiva. Cuarto, constitución y redención de participaciones. Quinto, relación pormenorizada de los gastos a cargo de los fondos de inversión colectiva y la preferencia con quienes se suscribirán, con que se cubrirán. Sexto, facultades, derechos y obligaciones de las sociedades administradoras del gestor externo en caso de existir y de los inversionistas. Séptimo, reglas aplicables a la asamblea de inversionistas, incluyendo los procedimientos para su convocatoria y las decisiones que podrá tomar. Bueno, con esto terminamos la lectura de este capítulo 2 de la guía de fondos de inversión colectiva de la AMB. Esperamos que les sea de utilidad esta información, que tengan un excelente día.